Hoy en día nuestros teléfonos son indispensables en nuestra rutina diaria, ya que con ellos realizamos un sinfín de actividades que van desde la comunicación hasta otros aspectos relacionados con nuestros trabajos y estudios. Además, todo esto funciona a partir de Internet, cosa con la cual funciona la sociedad actual y todo el mundo que nos rodea. Es decir, que todo está conectado a partir del Internet. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que podemos estar viendo un video o estar leyendo un mensaje en nuestro teléfono sin necesidad de conectarlo por ningún medio? Bueno, para esto primero habrá que entender qué es el Internet y cómo se transmiten datos de manera inalámbrica desde nuestro teléfono. Actualmente la forma en la que se transmiten datos a nuestro dispositivo de forma inalámbrica es la siguiente. Todos los dispositivos, en primer lugar, tienen que convertir estos datos en señales digitales, es decir, que lo interpretan a un lenguaje de binario de ceros y unos. Después, todo esto se transforma en forma de ondas electromagnéticas, cambiando características como la frecuencia, la amplitud de la fase, para lograr codificar correctamente esta señal y que pueda ser transmitida a partir de estos pulsos electromagnéticos emitidos por la antena del teléfono. Ahora, estas señales son dirigidas hacia una red de antenas que están distribuidas estratégicamente por toda tu localidad y el mundo. Estas antenas, ahora, una vez que han recibido estas señales, son dirigidas a un servidor donde se procesan y son de nuevo transformadas, pero esta vez en impulsos de luz, que una vez que el servidor envía la solicitud, comenzarán a viajar miles de kilómetros a través de estas complejas redes subterráneas y submarinas de cables de fibra óptica. Esto con el fin de que la transmisión sea casi inmediata y obviamente, como se recorren tan grandes distancias, estos impulsos se van debilitando. Y por lo tanto, existen centrales que se encargan de recibir estos impulsos y de amplificarlos. Como podemos ver aquí en esta situación, reciben los impulsos de luz y los replican de la misma manera, pero con mayor intensidad. Al final estos impulsos llegarán ya sea a una nueva antena o a tu módem, donde serán convertidos en señales electromagnéticas y de esta forma se podrán transmitir hacia tu dispositivo. Pero entonces, ¿cómo funciona esta red de servidores que conecta a todos nuestros hogares y dispositivos? Pues, en pocas palabras, ¿cómo funciona el Wi-Fi? El Internet se ha ido transformando varias veces a lo largo de los años y este ha pasado por distintas etapas y es a lo largo de este tiempo que ha llegado a lo que es actualmente. Pero esta vez solamente voy a hablar sobre cómo funciona el Wi-Fi actual y cómo es transmitido a nuestros dispositivos. Bueno, en primer lugar, el Wi-Fi está formado a partir de los lineamientos que se establecen en la norma 802.21, la cual establece cómo debe funcionar una red de área local o WLAN. Para realizar la transmisión de datos, funciona justamente como ya lo había explicado en el punto anterior, pero ¿cómo un servidor puede diferenciar entre tantos dispositivos y usuarios conectados a la red? Bueno, pues esto es a partir del Internet, el protocolo del Internet o lo que se conoce mejor como IP, por sus siglas en inglés. Una dirección IP es un conjunto de números que todos los dispositivos reciben como un identificador único. Las bases del Internet funcionan en torno a ello. Igualmente, todo sitio web tiene su propia dirección IP asignada. Es de esta manera que funciona la dirección IP. Entonces, si todos los sitios están identificados por una dirección IP, ¿cómo podemos encontrarlos navegando en Internet? Pues
Actualmente los buscamos a partir de lo que se conocen como dominios. Y esto se conoce en este lenguaje como Domain Name System o DNS, lo cual simplemente es un directorio donde se almacenan los dominios y se relacionan con su dirección IP. Por ejemplo, aquí podemos ver la IP y el DNS de Facebook o de Google. Entonces, estos datos son almacenados en una base de datos de un proveedor de DNS, el cual su única función es hacer registro de los sitios y relacionarlos con su dirección. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver un video en YouTube, lo que pasa es que se transmite a partir de ondas electromagnéticas una señal desde tu teléfono hacia el módem, y después de esto se transmite hacia la central de datos de Google, y después todo esto proceso se revierte hacia tu teléfono, y así es como puedes terminar mirando un video en tu pantalla. Ahora, ¿cómo se transmite la señal de cable a nuestras televisiones? Cuando hablamos de transmisiones en vivo en nuestros televisores, agencias de televisión como Megacable o Totalplay, estamos hablando de transmisión satelital. La manera en la que podemos ver canales en nuestras televisiones a partir de... Cuando hablamos de transmisiones en vivo en nuestros televisores, agencias de televisión como Megacable o Totalplay, estamos hablando de transmisión satelital. La manera en la que podemos ver canales en nuestras televisiones a partir de un servicio de pago por transmisión satelital es muy parecida que la manera en la que funciona, por ejemplo, lo que acabamos de ver en los ejemplos pasados, solo que sin tantos cables o servidores. Es decir, este servicio opera mediante una red de satélites que orbitan nuestra Tierra. Como podemos ver aquí en la imagen. Antes que nada, hay que entender la órbita de estos satélites, y que la órbita de estos satélites y su ubicación es muy importante y funcionan de una manera especial. Para que un satélite pueda mantenerse ubicado en un mismo punto, es necesario que gire a la misma velocidad que la Tierra. Y existe un radio específico en el que deben ser ubicados para que se pueda dar la condición de no movimiento relativo para el satélite, lo cual se denomina como órbita geoestacionaria. Y es en torno a esta donde se ubican todos los satélites utilizados para transmitir estas señales de televisión. Este radio es de específicamente 42.164 kilómetros. Primero, la señal proviene de una instalación de producción de video, que son los canales que producen el contenido que hay en la televisión. Ahora, esta señal se transmite por medio de ondas electromagnéticas hacia el satélite rentado por la misma productora, y del satélite se vuelve a reenviar la señal, pero con menor frecuencia. Esto con el objetivo de evitar el tener que usar antenas más grandes como antes se utilizaban. Entonces son enviadas hacia un proveedor donde se realizan los últimos ajustes a las transmisiones, como el formateo o la encriptación de la señal. Una vez arreglado todo esto, la empresa proveedora transmite los canales hacia distintos transpondedores en un satélite para así poder almacenar todos estos canales, y luego por fin el satélite transmite esta señal hacia tu antena parabólica, donde se traduce a un formato digital, y es gracias a un chip que se encuentra implantado en el dispositivo de cable con el cual se puede encriptar esta señal, y por fin puedes reproducir contenido en tu televisión. La única desventaja de usar este método es que se produce un gran retraso, o dicho en otras palabras, una latencia, debido a todo este recorrido que tiene que hacer desde la Tierra hacia los satélites y de regreso y luego otra vez hacia el satélite, y es gracias a todo este camino que se produce un retraso.
Por eso siempre vemos la señal desde unos medio segundo retrasado. Bien, ahora, los rayos gamma son un tipo de radiación ionizante que son capaces de penetrar más profundamente en la materia que otro tipo de radiación, como los rayos X, y por lo tanto pueden causar daños graves a nuestras células. Por esta razón, no pueden ser utilizados para la obtención de una radiografía y en su lugar se usan para, por ejemplo, esterilizar productos alimenticios o tipo médico, ya que gracias a sus propiedades son capaces de destruir organismos vivos. Un rayo gamma se produce de manera natural como resultado de eventos cósmicos, como la explosión de una supernova. Se producen en regiones donde existen partículas altamente cargadas atrapadas en campos magnéticos. Y cuando dos regiones con distintas densidades de partículas y campos magnéticos se topan, se produce un fenómeno conocido como frente de choque, donde las partículas saltan rápidamente de una región a otra, acelerando con cada rebote, hasta que alcancen una velocidad suficiente como para escapar de dichas regiones. Estas partículas aceleradas al chocar con un fotón le transfieren la mayor parte de su energía y esto lo transforma en un rayo gamma. En la Tierra, este tipo de radiación se produce mediante procesos nucleares donde se recolectan para poder ser utilizados. La razón por la que tienen estas propiedades es gracias a que la radiación ionizante que producen lo cual significa que tienen una alta capacidad para desplazar electrones de átomos y moléculas y es por esa razón que pueden destruir fácilmente proteínas y ácidos nucleicos si se emiten en grandes cantidades. Aquí podemos ver cómo tienen una alta frecuencia los rayos gamma y son una partícula muy cargada energéticamente. Al igual que los rayos gamma, los rayos X son un tipo de radiación electromagnética que a su vez son un tipo de radiación muy energética. Están casi al mismo nivel que los rayos gamma. La forma con la que se producen los rayos X es bajo el mismo concepto que con los demás tipos de radiación, es decir, acelerando y desacelerando partículas altamente cargadas. Entonces, si queremos producir rayos X, solo debemos desacelerar electrones que tengan la energía suficiente para poder convertirse en un rayo X. Y esto lo podemos lograr poniendo un electrón en una alta diferencia de potencial. Y estamos hablando de altas cantidades de voltaje, alrededor de unos 1000 volts. Entonces, este fenómeno lo podemos generar de manera más sencilla con algo conocido como un tubo de rayos catódicos, donde aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos un cátodo y un ánodo donde primero entran los electrones por el cátodo, que es donde tiene el polo negativo, y por lo tanto se dirigen hacia el ánodo, que tiene el polo positivo. Entonces primero aceleran de aquí hasta que se impactan con una placa metálica donde se desaceleran, y es en este punto donde se puede producir el rayo X. La razón por la que se usa en medicina es gracias a que esa radiación es invisible para cierto tipo de tejidos. Más específicamente, los tejidos blandos son los que no pueden ser visualizados, y es por esto que principalmente podemos observar los huesos en las radiografías. Los rayos atraviesan a la persona y estos tejidos quedan plasmados en una placa. Entonces, por ejemplo, las zonas que podemos ver de color blanco son los tejidos más duros, en este